Mario Sabán, bienvenido, Baruch Habá. Muchas gracias. Siempre un placer, no te voy a decir que es un placer y que es un honor encontrarme contigo porque siempre es así y seguramente nos traes algunas sorpresas. Cuéntanos así muy brevemente a qué debemos este honor de tu visita a México nuevamente. Mira, aquí por supuesto siempre dos grandes amigos me llaman, son las instituciones, ¿no? La Universidad Hebraica, el doctor Daniel Feinstein y Leonel Levy de Betel, que siempre me convocan aquí en México. Muy contento sobre todo porque, claro, en los últimos 2 o 3 años yo todas las investigaciones hacia donde se encaminó toda la investigación, es a la psicología transpersonal y a cómo la Kabbalah, la mística judía, de alguna forma aporta a la psicología transpersonal. Y creo que en este sentido hay muchísimas herramientas no teóricas, sino herramientas prácticas que se pueden aplicar y que yo veía que a través de los grupos estas herramientas prácticas funcionaban, ¿no? El símbolo del árbol de la vida es un símbolo muy potente que en la Cábala está muy bien explicado de manera teórica, pero que luego uno lo va haciendo propio, lo va sintiendo dentro de la persona, y entonces tú tienes básicamente 3 partes, ¿no? Tienes todo lo que es la Cábala teórica, luego la experiencia de tus propios alumnos y luego también la experiencia personal. Yo creo que la experiencia personal en mi caso es básica, porque todo este trabajo de investigación se fue mezclando con las sensaciones interiores de mi propia experiencia. Háblanos un poquito de esta experiencia, de estas sensaciones y si ha habido algún hecho relevante así que te haya sacudido. Bueno, lo que sí aparece, hay un término dentro de la Kabbalah que se llama, y lo vamos a estudiar profundamente en los seminarios, que se denomina la ampliación del Kli. Para aquellos que no conozcan Kabbalah y que por primera vez estén oyendo esto, Kli quiere decir vasija de recepción, y cuando nosotros hablamos de Kli hablamos del ser humano como vasija de recepción. Y lo que básicamente se trabaja es cómo ampliar el Kli, que en términos de traducción sería cómo ampliar la conciencia. ¿Okay? Y nosotros siempre decimos en Kabbalah que sobra luz, pero no hay Kli. Entonces cuando decimos sobra luz, pero no hay Kli, ¿qué estamos diciendo? Que se desborda. Sí, y que uno no es merecedor de esa luz, si uno no se trabaja interiormente para captar la luz. En los cursos de Kabbalah viene muchísima gente que dice, yo quiero saber los secretos, yo quiero saber más. Y fíjate que el gran secreto, en realidad, en el fondo, es esa ampliación de la conciencia, para poder captar luego en mayores niveles. En hebreo se denomina Mohim de Gadlut, lo traduzco, quiere decir conciencia expandida. Y también está Mohim de Katnut, conciencia restringida. Ahora, lo cierto es que la Cábala, fíjate, le da importancia a ambos tipos de conciencia. No solamente trabaja la conciencia expandida, sino también trabaja la conciencia restringida. Porque si no hay conciencia restringida, uno lo que puede hacer es desvincularse de la realidad material y desconectarse. Hay muchísimas espiritualidades que avanzando en los niveles superiores de conciencia, van como dejando los niveles inferiores como en cierto modo negativos, estos niveles inferiores. Y en la Cábala lo que sucede es que nosotros aprendemos de los niveles inferiores y son los que nos hacen llegar a subir luego. El Rabbi Aryeh Kaplan va a decir en el descenso es cuando se encuentra el poder. ¿Qué quiere decir? Cuando yo desciendo es cuando yo tengo la capacidad de volver a tener conciencia expandida. Por lo tanto, claro, yo diría que la espiritualidad de la Kabbalah lo que tiene es que lo que nosotros tenemos que hacer es un entrenamiento de nuestra psique en un nivel que paradójicamente está más allá de la psique. Es decir, si nosotros tomamos psique como alma, que es su origen, estaríamos hablando de una realidad mucho más amplia que la psique reducida a la mente. El problema que yo planteo en la tesis doctoral, que salió en formato de libro ahora como la Cábala, la psicología del misticismo judío, es que la psicología se fue volviendo reduccionista. Pero no porque hay que atacar a los psicólogos ni a la psicología en esto, sino porque todas las ramas y todas las disciplinas en el siglo XX se volvieron muy reduccionistas, tratando básicamente de defender los límites disciplinarios de su disciplina.
Y aquí se cometió un gran error. Se cometió un gran error porque no se está haciendo un análisis del total, del conjunto. En esta defensa tan fuerte de disciplinas divididas, la psicología tomó el camino de solamente estar enfocada hacia la mente. Y por lo tanto, es un camino totalmente incoherente porque inclusive traiciona los postulados de Freud, que en el psicoanálisis él entendía que la biología y la pulsión animal y la sexual eran fundamentales para entender cómo funcionaba la psique. Así que cuando nace el psicoanálisis, nace muy vinculado a la biología. Por lo tanto, lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo en la tesis doctoral en estas investigaciones es, así como Freud descubre la represión sexual o la represión de los niveles inferiores, lo que estamos descubriendo ahora en el siglo XXI son la represión de los niveles superiores. Claro, ¿qué quiere decir represión de los niveles superiores? Telepatía, telequinesis, parapsicología, ampliación de la conciencia, todo cuestiones que estaban como enmarcadas y conceptualmente negativas dentro de lo que el concepto del esoterismo mal entendido, son cuestiones que el ser humano por miedo las ha dejado relegadas y que creo que son muy importantes para entender hasta dónde lleva la conciencia. Básicamente nuestra conciencia no es una conciencia entrópica a la mente, nuestra conciencia es extrópica al cosmos. Por lo tanto, hasta no entender que la conciencia expandida tiene un tipo de energía psíquica unida a una energía cósmica, no estamos entendiendo cómo funciona realmente la psique. ¿Cuánto dirías que han variado las necesidades del hombre a nivel psicológico, social y espiritual en los últimos años? Mira, yo creo que básicamente ha variado mucho en los últimos 15 años o 10 años. Es decir, misteriosamente o no casualmente con el comienzo del siglo XXI. Yo creo que el siglo XX, en cierto modo, lo que hizo fue confiar mucho en el campo del progreso material. Cuestión que queda lógico porque el progreso material lo necesitamos, no estamos diciendo que no. Pero hubo una especie de ambición desmedida en la cuestión material, donde el ser humano de algún modo, indudablemente lo que sucedió es que llegó un punto que no podía obtener respuestas en el campo del desarrollo de la materia. Y entonces se vio con un vacío existencial muy grande, un vacío existencial que tiene como característica un problema donde en el vacío existencial no hay placer ni hay dolor. Porque cuando tú tienes dolor, quiere decir que hay conflicto y hay algo que solucionar. Y por lo tanto el sentido de tu vida existe, porque tienes que solucionar algún dolor. Pero lo que nosotros hemos estado viendo en los últimos 10 años es que la gente entra en una situación de letargo, de limbo, ¿no? Y en una situación de limbo donde no entiende para qué vive, y por eso lo llamamos vacío existencial, y el vacío existencial en cierta manera, al no tener dolor, es un desafío hasta te diría mayor que el conflicto. Es decir, básicamente las terapias tradicionales que buscaban resolver conflictos se encuentran con que aquí no hay conflicto en este nivel. Por supuesto continúa habiendo los conflictos humanos típicos de las terapias tradicionales, pero cuando una persona lograba en cierto modo decir, bueno, tengo una familia, ya tengo el trabajo, ya tengo el auto, ya tengo lo que tengo, a la cuestión de la opción del tener y empezar a pensar en el ser, es decir, en quién soy, entraban en una especie de cuestión, yo no soy lo que tengo, es decir, y entonces aquí se abre la caja de Pandora. Es decir, básicamente una cosa es tener o no tener conflictos y otra es no tener conflictos pero al mismo tiempo no ser feliz. Entonces hay como un nivel superior al no tener conflicto y es no tengo conflicto pero no sé para qué vivo. Y entonces es ahí donde estamos viendo de que estamos ante un quizás problema, hasta te diría de una magnitud más difícil del dolor, porque en el dolor básicamente tú vas buscando las causas por las cuales ese dolor existe y encontradas las causas se puede intentar una corrección o una aceptación o se puede trabajar en algo. Cuando hay vacío existencial parece que tú te encuentras en una especie de nada, trabajando en una especie de nada, porque viene el paciente o viene el alumno en cámara y te dice yo estoy muy satisfecho
en todo lo que yo hago, con mi trabajo, etc. Estoy satisfecho con mi Señor, estoy satisfecho con mis hijos, pero no sé para qué vivo. Okay. Con lo cual, yo creo que está aquí la cuestión básica del sentido de la vida. ¿Cómo el estudio de la Cábala puede mitigar la angustia que se genera en los ámbitos precisamente que he mencionado, el psicológico, el social, el espiritual? En un punto podría haber una diferencia entre psicología y Cábala, con todas las semejanzas, ¿no?, que existen, pero hay un punto que es que la Cábala, en vez de entrar en el círculo vicioso de la angustia, de alguna manera sale del círculo y te hace ver la situación desde otro lugar. Si te cambia la posición. Yo creo que lo que hace la Cábala es ir cambiándote la posición, pero ir cambiándote la posición indefinidamente. No es que te cambie la posición y te deje estático en el primer cambio de posición, sino que te va entrenando en cambiar la posición en forma permanente, y tanto te entrena en cambiar la posición en forma permanente que hay una reducción muy grande de la angustia, y yo diría que en un nivel muy alto podríamos llegar a decir que hay una finalización de la angustia. Es decir, desaparece la angustia. Por el movimiento, por el dinamismo. Las angustias menores, nosotros entendemos que deberían estar solucionadas en cierto nivel, lo que nosotros llamamos el nivel inferior, para tratar de que la gente pueda entender de qué estamos hablando con mayor velocidad y precisión. Nosotros en el árbol de la vida, en las 10 dimensiones del árbol, tenemos 7 que pertenecen al mundo inferior y 3 al mundo superior. Las 7 del mundo inferior nosotros las establecemos como materiales, emocionales y que son las pasibles de la psicología tradicional, si se quiere. Freud en verdad llegó hasta el mundo superior porque llegó hasta la mente, hasta la psique, y entonces trabajó la conciencia y el inconsciente. Pero digamos, la cuestión aquí es que cuando uno está satisfecho en el mundo inferior, porque si no está satisfecho en el mundo inferior, el sentido de la vida es satisfacer lo que le falta satisfacer. Es decir, si en el mundo inferior tú tienes problemas económicos para sostener a tu familia, durante toda la vida el sentido de tu vida será ver cómo mantienes a tu familia. Quiere decir que lo que tiene el mundo inferior es que el mundo inferior lo que hace es de alguna manera darte un sentido inferior transitorio. Hazte cuenta que tienes una esfera, que nosotros somos una esfera, ¿sí? Sí. Entonces, si a esa esfera le quitas algo de ahí, tiene ya capacidad para recibir. Si está solamente completa la esfera, no puede recibir porque no tiene poros, porque no tiene un... Porque lo que pasa es que tú analizas la completitud desde lo lleno. Okay. Y estamos hablando de la completitud del vacío. A ver si se entiende. La función del ego es llenar, la función del yo es vaciar. Okay. Por lo tanto, si yo quiero subir al nivel del yo, el nivel que alcanza el yo es el nivel del vacío. Y el nivel de lo que quiero acumular es el nivel del ego. Si yo quiero desactivar de alguna forma al ego, en el sentido de que ya el ego se está ocupando de recibir, porque ya está recibiendo, yo tengo que en verdad estar dando, estar vaciándome. En realidad, desde el punto de vista de la Cábala, mientras más me vacíe, más tengo capacidad de llenar. Pero al mismo tiempo hay un trabajo, no de vaciarse, sino de ampliación del cli. Quiere decir que hay un doble trabajo. Es decir, lo que estamos proponiendo en la Cábala es, si ese círculo que tú me planteas está lleno, yo lo abro un círculo superior, ya voy a crear vacío. Así que la ampliación del cli me crea vacío. Si yo no puedo eventualmente deshacerme del círculo que tengo lleno, con la ampliación del cli voy a estar en un nivel de círculo más vacío porque el círculo se va a ampliar. Okay. Puedo, de alguna manera, descargar energía hacia afuera o puedo ampliar el cli. Y tengo que hacer las dos cosas al mismo tiempo porque el nivel acumulado, cada vez que tú aumentas el nivel de conciencia, es cada vez mayor. Por lo tanto, el nivel del dar tiene que aumentar. Y por lo tanto, el problema que nosotros planteamos para subir a los niveles superiores es que el ego tiene que estar entrenado a no querer retener. Porque una cosa es recibir y otra es retener. Okay. Esto es una cuestión. Yo puedo recibir para retener o puedo recibir para dar. Lo que hay que tratar de alguna manera y lograr es siempre recibir para dar.
Siempre recibir para dar, y que en una relación social, una persona más mezquina que reciba para retener, no haga que yo descienda a recibir para retener. Porque yo podría eventualmente recibir para retener basado en el hecho de que el otro me representa una amenaza porque también recibe para retener. Si el otro recibe para retener, el otro no va a crecer. Yo, aunque el otro quiera retener, yo tengo que seguir dando. La conciencia se divide de la presión social. Por lo tanto, tenemos una diferencia con Freud en la cuestión del inconsciente. Porque lo que para Freud es inconsciente, para la Cábala es conciencia. ¿Por qué? Porque para Freud en el inconsciente está todo lo que nosotros no queremos ver, pero que lo tenemos dentro. Así es. En cambio, el Sod en la Cábala es todo lo que no vemos, no porque no lo tenemos dentro, por ignorancia. El Sod es lo que ignoro totalmente, es decir, yo no tengo una represión en mi que llevo material en mi inconsciente porque no sé hacer una silla. Pues hacer una silla no lo sé, está en el terreno del Sod total no hacer una silla. No, usted reprime hacer una silla, no tengo ni idea de saber cómo se construye una silla. Por lo tanto, aquí habría que hablar de conciencia en términos freudianos, de inconsciente en términos freudianos, pero el inconsciente en términos freudianos es conciencia para la Cábala. Porque eso en algún momento va a poder salir a nivel de la conciencia. Por lo tanto, la división del yo en la estructura freudiana tiene que más que ver con lo que no quiere ver el individuo por la presión social, y en un momento la Cábala se deshace de la presión social y dice, yo tengo que verme a mí mismo, hacia mí mismo, desactivando los sistemas de juicio que la sociedad me impuso a mí. En cierta forma, no es la represión social de lo que me tengo que liberar, sino de la represión social internalizada en mí. Cuando yo me liberé de la represión social internalizada, entonces es impresionante, porque desde el punto de vista de la Cábala, los psicoanalistas y cualquier psicólogo me diría que no, que de ninguna manera de lo que voy a decir ahora, pero yo estoy casi convencido que podríamos decir que el inconsciente estaría llevado a un nivel de conciencia, yo no podría decirte total porque tengo miedo a un ataque de psicólogos, psiquiatras y demás, pero yo te diría que en un nivel tan potente que esto genera mucha paz interior, porque es una reconciliación con la sombra de lo que uno tiene oculto. Okay. Si no se da esta reconciliación con la sombra, tenemos un problema. Tenemos dos reconciliaciones en la Cábala que hacer. Una reconciliación con la sombra, que es este nivel del inconsciente para llevarlo a la conciencia, y una reconciliación de las partes masculinas y femeninas. Ese es un trabajo terrible. Jung lo trabajó cuando trabajó el ánima y el ánimos, y nosotros lo trabajamos en Cábala cuando Cordovero dice 5 frente a 5, y habla de que hay 5 dimensiones masculinas y femeninas. Gran problema de muchísima cantidad de seres humanos, gran problema, es no reconciliarse con sus aspectos femeninos o masculinos y tener grandes desequilibrios en esto, pero grandes desequilibrios. Se ve en la terapia individual, se ve claramente de cómo hay hombres masculinos que no tienen conciencia femenina, hombres muy feminizados ahora porque las mujeres tomaron el rol masculino, y problemas muy graves, porque es muy difícil hoy realizar una construcción de pareja. En la generación que viene, yo te diría que es casi un milagro construir una pareja, porque la mujer ha tomado un rol masculino muy dominante, el hombre se ha visto castrado porque su rol masculino típico no lo tiene más, el hombre quiere coger ese rol masculino, pero tiene miedo a perder a una mujer, porque la mujer quiere ese rol masculino, y de repente se ven parejas altamente competitivas, donde se encuentran situaciones de luchas de poder entre ambos. Entonces, si el hombre se encuentra totalmente feminizado por una mujer muy masculinizada que tiene mucho poder, el hombre puede eventualmente buscar otra relación que le haga descubrir lo masculino, porque la mujer no se lo da.